Boker Tov, Shalom, Barajá, Barajá, Beatzlajá para todos. Be'ezrat Hashem, Naskil, Benatzliach. Vamos a empezar un poquito una palabra de Torah sobre algo muy interesante cuando Noah sale de la Teba. Le dice a Kadosh Baruj Hu, escucha bien el pasuk, muy interesante. Umora'achem vejitechem yeh al kol hayat haaretz al kol of hashamayim. ¿Qué quiere decir esto? Dice aquí, el temor y el miedo a ustedes estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. Quiere decir que a partir de entonces Hakadosh Baruj Hu insertó un miedo y un temor a los animales sobre los seres humanos, las personas. Muy bien. Ahora, vamos a intentar entender esto con lo que dice la Gemara en Masejet Shabbat. Y ahí, ¿qué es lo que dice? Algo muy, muy interesante. Escuchen bien. Ariel mitdaper al shnei anashim, mekubalim anu omrim hazal, dice Jajamim, es aceptado y recibido sobre nosotros algo de que un Arié está poniéndolo como ejemplo, un Arié es un león, lo mitnapel al shnei anashim, no se abalanza sobre dos personas. Suele Gemara, pregunta a la Gemara algo que nos preguntamos también nosotros mismos. Vea kahazena de nafel. Pero, perdona, si vemos en verdad que sí ocurre eso, que un león se abalanza sobre uno, sobre dos, sobre diez, sobre cuatro personas. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Gemara? Que un león no se abalanza sobre dos personas. Viene aquí el Hajam, esto lo trae el Yahi Reubén, en el libro Yahi Reubén, muy interesante. La Gemara explica algo aquí. Los casos estos en los cuales nosotros podemos llegar a ver que un león se abalanza sobre una, dos, tres, cuatro personas, son casos especiales en el cual solo puede llegar a ocurrir si se cumple lo que dijo David Amelech en el Pasuk del Tehilim, en el Pasuk del Tehilim, en el capítulo 49, versículo 21. ¿Qué es lo que dijo allí? Adam, Bikar Bal Yalin Nimshal, Kabehemod Nidmu. Solamente, dicen nuestros sabios, así trae un hajam llamado Ami Bar Abba. Ami Bar Abba dice, cuando un animal salvaje, da igual si es el león o cualquier otro, se abalanza sobre un ser humano, es porque se le aparece a ese animal, ese ser humano, como un animal. Quiere decir que esa fiera salvaje ve a la persona, su forma, como si fuera un animal y por eso lo ataca. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué estamos hablando? Por un lado, vemos que la Gemara nos trae que no se abalanza a dos personas. Por otro lado, vemos que en verdad sí se abalanza a las personas a una, dos y a tres. Ya tenemos una especie de contradicción. Por otro lado, viene Ami Baraba y nos dice, ¿sabes qué? Lo que quiere decir es que el animal se abalanza cuando la persona tiene forma de animal. La fiera salvaje se abalanza cuando la persona tiene forma de animal, su cara se le aparece a esa fiera salvaje como forma de animal y por eso es que se abalanza para atacar. ¿Esto qué quiere decir? Vamos ahora al pasuk que dijo David Amelech. Adam Bikar Bal Yalin, ¿qué quiere decir Adam Bikar Bal Yalin? Una persona que es adinerada, una persona que es famosa, una persona que, Baruch Hashem, las cosas le van muy bien. Bal Yalin, ¿qué quiere decir? No entiende, tiene un problema. Tiene mucho dinero, tiene mucha riqueza, pero no entiende que toda esa riqueza, que todo eso que él tiene, bien, es para servir a Hashem. Y lo único que hace es que vivir la vida, guardar, amasar, no hay tzedakah, no hay mitzvot, nada. Una persona que hace así, el cual no entiende cuál es su propósito en este mundo. Nimshal behemot nilmu. Una persona así se asemeja a los animales. ¿Qué quiere decir se asemeja a los animales? Simplemente el animal que hace en este mundo
vive por instintos nada más. Viene, come, se reproduce y muere. Lo mismo entonces una persona que no entiende cuál es su propósito en este olam, en este mundo, vive igual que si fuera como los animales. Nace, crece, se reproduce y muere. Bien, no entiende cuál es su propósito real en este olam. En un caso así, por eso vemos nosotros que las fieras, cuando ven a un ser humano, le atacan. Nosotros, es verdad que no lo vemos de la misma manera porque no tenemos ese instinto que Hashem insertó en los animales, las fieras salvajes. Por lo tanto, nosotros vemos cómo es posible una persona normal y corriente, ¿verdad que sí? Para nosotros sí. Pero sin embargo, para las fieras salvajes es completamente diferente. Y uno dice, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Podríamos perfectamente entenderlo. Y al igual que las fieras y los animales, cuando hay un tsunami, ellos sí captan mucho antes que los seres humanos, porque tienen unos instintos especiales. ¿Eso sí lo entendemos? Lo mismo aquí. Podríamos llegar a decir, pero ¿cómo es posible? Está demostrado, ¿verdad? Y por eso la gente, eso sí le cuadra. Kal Kadosh, esto también está demostrado según la Torá. Los Goyim quizás en el mundo normal no lo saben, pero nosotros sí lo sabemos. David Amelech ya lo sabía y no era un cualquiera. David Amelech no era un ignorante de la vida. Hay muchas cosas que los animales sienten, tienen una visión mucho, unos oídos mucho más lejanos que nosotros. Pueden oler a kilómetros a presas que nosotros no tenemos esas capacidades. Eso también está demostrado. Por tanto, no les sorprenda lo que les estoy diciendo, lo que dice la Gemara, lo que dice David Amelech. Ellos estaban a años luz, o mejor dicho, bueno, a años luz de nosotros en sabiduría. Y por eso ellos sí sabían perfectamente lo que nos estaban diciendo y lo que estamos nosotros ahora interpretando o leyendo de lo que ellos nos enseñaron a nosotros. Y lo que la Gemara nos enseñó a nosotros, que hoy en día nosotros no lo sabemos porque no estamos a ese nivel intelectual. Pero con todo y con eso, vamos a intentar entender entonces qué es lo que quiso decir la Gemara, que a dos personas no se abalanza, no un león sobre ellos. Y si en verdad se aparece como persona, o mejor dicho, como animal, entonces en vez de dos, a uno tampoco. O mejor dicho, a uno también se le abalanza, no solamente a dos. Y si se le aparece como persona y no como animal, también a uno no se le abalanza, porque dijo la Gemara a dos. Miren, para entender esto tenemos obligación de ir al Metivot HaMishpat, Jajam, que nos explicó Behemet qué quiso decir la Gemara. Por eso estudiar Torah es importante, estudiar con alguien que verdaderamente sepa qué quieren decir los Medrashim, qué quiere decir Rashi, qué quiere decir la Torah, porque nosotros solos podemos malinterpretar el significado de lo que quiere decir realmente cada cosa y cosa. Y podemos llegar a equívocos y a renegar incluso porque creemos que lo que estamos leyendo de forma literal no cuadra con la realidad de la vida. Y en verdad no es eso, en verdad es que lo que está escrito ahí tiene otro significado más profundo, que necesitamos de que alguien nos lo interprete, alguien entendido, mucho más que nosotros en Torah. Y el Netimot HaMishpat viene a enseñarnos algo precioso. La persona está no sé, creada, Berramah Ebarim Sagidim, 248 miembros y 365 venas, arterias, tendones, ¿cierto? Pero hay otra cosa más, la cual está creada la persona, ya sea yehudí o no yehudí, está corroborado, dicho por Jajamim. Tselem Elohim, Tselem Elohim, imagen y semejanza de Hashem, así se interpreta. Pero tiene la cara, la persona, tiene Tselem Elohim, fue creado con Tselem Elohim, solamente que las personas Reshaim, las personas que no van por el Derech Hashem, las personas que no van por el Derech Torah, no tienen Tselem Elohim. ¿Qué quiere decir no tienen? Cuando una persona tiene Yirat Shamayim, cuando una persona, porque la pregunta es, ¿tiene o no tiene? Si es creada, quiere decir que lo tiene, sea Rasha o no sea Rasha. Entonces, ¿qué quiere decir no tiene? Vamos a explicarlo.
Hay cosas que están a la vista y hay cosas que están en el interior de la persona, que están mejusim, que están ocultas, que no se pueden ver a la vista, sino es algo más espiritual. Ese es el Tselem Elohim. El Tselem Elohim es más interno, es algo que no cualquiera puede interpretar. Eso no se puede ver de forma física, pero está allí. Solamente que cuando una persona no va por el Derech Hashem, no va por el Derech Torah, en el camino de Hashem, en el camino de la Torah, en el camino de las mitzvot, en el camino de las midot, entonces ese Tselem Elohim, esa imagen y semejanza de Hashem, se oculta completamente y no se ve. No se ve. Por tanto, lo que quiso decir la Gemara es lo siguiente: cuando una persona tiene dos, en vez de dos personas, se refiere a dos cualidades. Cuando la persona tiene dos cualidades, a eso se refirió. Cuando el león ve que una persona tiene esas dos cualidades, se convierte en dos personas, por así decirlo, entonces no se puede abalanzar sobre él o sobre ella. Cuando un ser humano demuestra que tiene Tselem Elohim, aparte de guf, aparte de cuerpo, tiene Tselem Elohim, tiene las dos cosas, se convierte, por así decirlo, en dos personas, que es lo que dijo la Gemara. El león no se abalanza sobre dos personas, quiere decir, sobre una persona que tiene esas dos cualidades, esas dos cosas, cuerpo y Tselem Elohim, un león no se abalanza sobre él. Es verdad que da igual si es una persona, dos personas o 100 personas. A lo que se refirió la Gemara, dos es a las dos cosas. Ahora sí se entiende perfectamente. Los Reshaim no se ve Tselem Elohim en ellos, y por lo tanto la fiera salvaje cuando observa o tiene frente a él, da igual que fiera salvaje, se puso el león como ejemplo, cuando tienen frente a ellos a esa persona, se abalanzan, atacan a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque el Tselem Elohim no se muestra, está opacado. Y les voy a contar algo muy interesante. Cuando una persona si tiene esas dos cualidades, dicen nuestros sabios, es como que esa fiera tiene derech, tiene educación y no se mete con ella. No la toca, porque es un instinto que Hashem creó dentro de cada fiera salvaje. La historia que les voy a contar es un hecho real. Ustedes saben que en Europa, en los tiempos de la Shoah, era todo un infierno absoluto para los judíos. Muchachos de la Yeshiva de Mir, 300 concretamente, se escaparon en tren y llegaron hasta Japón, hasta Shanghái. En aquel tiempo estaba bajo las manos de Japón, luego pasó a la China. En ese tiempo llegaron hasta allí en tren, se salvaron, se escaparon de la Shoah y llegaron hasta ahí en tren, tres muchachos de la Yeshiva de Mir, con Rabbi Yehezkel Levinstein, que era el Rosh Yeshiva, el Mashgiach de todo ello, el Gaón, Tzadik. Pero claro, ¿qué hacen 300 muchachos cuando llegan a un país desconocido? A un lugar como Japón. ¿Qué hay en Japón? ¿Dónde nos metemos ahora? 300, no eran uno, dos, tres, cuatro personas. Eran 300 muchachos. Pero no se preocupen. Akadosh Baruj Hu pone la refuá antes que la Macá, igual que ocurrió con Hamán, Esther, Mordejai y Hashverosh. Manda el remedio antes que la enfermedad. Ya puso en el trono a Esther por lo que iba a venir. Aquí igual. En Japón, muchos años antes que ocurriera eso, que llegaran esos muchachos a la yeshiva de Mir, ya hubo un grupo de judíos y entre ellos un archimillonario que hizo muchos negocios en Japón y se hizo muy, muy rico. Este hombre vivía, mejor dicho, trabajaba en el centro de Shanghái. Los judíos vivían a las afueras de Shanghái, pero como él vivía, mejor dicho, trabajaba en el centro de Shanghái, él quiso hacer un Bet Knesset gigantesco para todos los judíos que vivían en Shanghái. Ahora, no se contentó con hacer un pequeño Bet Knesset o pequeño Bet Medrash, sino que hizo
majestuoso Bet Knesset, Bet Medrash, que era como una especie de palacio, un palacete. Nadie prácticamente iba a decir tefilá allí porque vivían a las afueras los judíos. Tuvo él tampoco casi no iba. Pero le entró el hacer ese tipo de Bet Knesset. Él no quería, una persona rica no se contenta con pecata minuta, con poca cosa. Él necesitaba, acorde a su nivel de riqueza, algo majestuoso. Y así fue como lo construyó. Aunque no había casi nadie nunca allí, no iban casi, tenían que pagar a un minyan para que vinieran a decir tefilá. Pero no acabó allí su, digamos, locura, vamos a llamarle así, buena locura, sino que también se le metió en la cabeza que los judíos necesitaban un salón para fiestas. Pero solo nada, si casi no ven por ahí, no importa, él quería un salón y pegadito al Beta Medrash, al Beta Knesset, hizo un salón gigantesco, como para 500 personas. Precioso, algo increíble, todo nuevo, casi para estrenar, porque nadie lo estrenó casi. No habían judíos que fueran a hacer fiestas allí. Oh, cuando llegaron estos muchachos con el Rosh Yeshiva, de pronto se encontraron, Minas Shamayim, ya Kadosh Baruj Hu preparó para ellos ese Beta Knesset para que pudieran entrar allí y estar a sus anchas estudiando día y noche. A Kadosh Baruj Hu no los dejó de sus manos, sino que ya les preparó a todos ellos. Minas Shamayim, que un judío muchos años atrás se preocupara para cuando ellos vinieran a ese lugar, ellos pudieran estar sentados estudiando Torah sin ningún problema. Y ahí fue cuando se afincaron y se asentaron y estuvieron ahí sin ningún problema. El único problema es que ellos estaban acostumbrados a estudiar con un stender. Stender es donde se pone el libro y en las yeshivot se acostumbra a estudiar así. Ahora 300 stender tampoco hubo problema. Uno de los Yehudim que vivía ahí tenía a un carpintero particular que le pidieron por favor que hiciera ese trabajo. Le dijo el carpintero, tráiganme o llévenme a ver una muestra de cómo es ese stender. Yo se lo hago. 3 días tardó en hacer los 300 stenders y no nos sorprenda que en la China y en Japón los chinos trabajan muy rápidamente, lo vemos hasta hoy en día. Y no es de extrañar que en 3 días hubieran 300 estándares preparados para ellos. Por tanto, estaban como en la gloria, estudiaban sin problema. Había un pequeño problema que tiene relación con lo que hemos hablado sobre los animales, el temor, el miedo, cómo se abalanzan. ¿Y cuál es? Claro está que ellos no vivían cerca del Beta Knesset, el Beta Medrash, sino los judíos, como dijimos antes, vivían a las afueras, y ellos también. Ahora, para llegar al Beta Medrash todos los días, habían dos caminos, uno largo y otro corto. El largo, en aquellos tiempos, las autoridades no permitían a los judíos andar, ni a los judíos, sobre todo, andar por las calles sin que tuvieran un permiso, los papeles en regla con permisos, porque eran extranjeros. En el camino largo de la casa hasta el Beta Knesset había muchas patrullas. Por tanto, era por lógica que en el camino corto, que no habían patrullas, deambularan por ahí o fueran por allí los muchachos, pero por ahí había un problema mayor. Y ahí el problema era que estaba llena de perros salvajes. Eran perros salvajes peligrosísimos. Y entonces tenían un poco de miedo a ir por allí. Pero todas las mañanas, Rabbi Shlomo Levinstein, ¿por qué camino iba? Por el corto. Un día uno de los muchachos le entró un pánico, se asustó. ¿Por qué? Porque habían perros salvajes, tenía miedo que le atacara. Le dijo Yehezkel Levinstein a este muchacho, agárrate a mi chaqueta y no tengas miedo. Efectivamente, este muchacho se agarró a su chaqueta, pasó y era como si los perros salvajes se amansaran, estuvieran en otra onda. No hubo un solo ladrido. Cuando pasó Rabbi Yehezkel Levinstein, este muchacho con el tiempo se afincó en Israel, en Tel Aviv, y él personalmente contó que él estuvo presente y él fue el muchacho que se agarró a la chaqueta de Rabbi Yehezkel Levinstein y pasaron por ahí sin que un solo ladrido de ni uno de los perros salvajes ladrara cuando pasó Rabbi Yehezkel Levinstein y él pasó con el Hajam para demostrar que cuando uno tiene Tzelem Elohim,
No hay una fiera salvaje que ladre o que se abalance sobre ninguna persona. ¿Por qué? Porque ese instinto es el que Akadosh Baruj Hu creó. Y esa es la fuerza del Tzelem Elohim. Esa es la fuerza de la Torá, la fuerza de estar apegado a Akadosh Baruj Hu. Por eso la persona que se aleja completamente de Hashem, ni de Meca, Behemot, dijo David Amelech, se parece como a las fieras, a los animales. ¿Por qué? Porque está desnudo de Irat Shamayim. Está desnudo de Tzelem Elohim. Sí, puedo, yo no, yo no sé ver eso, ni tú ni ninguno de los humanos podemos ver eso en las caras ajenas. Por eso no podemos decirle a una persona, Hasbe Shalom, que tú eres esto y lo otro, Dios nos libre. Pero los animales, Hashem sí insertó en ellos ese don, eso, para poder distinguir, y es por eso, dicen Jajamim, que cuando atacan, esa es la razón. Por tanto, Kahal Kadosh, vemos de aquí la grandeza de la Torah, vemos de aquí la grandeza de estar pegado a Hashem Yitbaraj. En líneas generales, cuando uno está apegado a Boré Olam, nunca, nunca pierde. Elijamos ese camino, elijamos el camino de la Torah, el camino de Hashem, el camino del Emet, para que nunca, nunca, jamás ese Tzelem Elohim se oculte en nosotros, sino que siempre esté de cara hacia afuera, para que nunca seamos comparados con ningún animal, sino seamos Tzelem Elohim, Bara Otam Akadosh Baruj Hu nos creó. Que Hashem Yitbaraj los bendiga, tengan mucha verajá, cuídense mucho y los espero con la ayuda de Boré Olam mañana a la misma hora.